Hay un dolor silencioso que muchos padres sufren, pero que rara vez pueden explicar. El dolor de darse cuenta de que sus hijos, esos pequeños seres que una vez necesitaron tantos cuidados, orientación y afecto, han crecido, y al crecer, no solo han cambiado de tamaño. Han cambiado la forma de mirarnos, cambiaron la forma de escucharnos, cambiaron el lugar que ocupábamos en sus vidas. Quizá conozcas bien este sentimiento. Has pasado décadas dando de ti. Has puesto a tus hijos en primer lugar, antes que tu propia salud, tu paz, tu voluntad. Has renunciado a sueños, has contenido lágrimas, has cedido espacio. Y ahora cuando todo lo que quieres es una conversación tranquila, un gesto de afecto, o simplemente que te vean con respeto, recibes silencio, distancia o incluso desprecio. Intentas decir algo y te cortan. Intentas enseñar y te corrigen. A veces incluso sientes que te tratan como a una carga, y surge la pregunta como un susurro incómodo: ¿he hecho todo esto para nada? Es fácil, en ese momento, querer gritar pidiendo reconocimiento, recordar todo lo que has hecho, intentar por la fuerza recuperar el lugar que una vez ocupaste. Pero como decía Carl Jung, lo que resiste, persiste. Insistir en cambiar a los demás solo nos aprisiona. La verdadera transformación, según Jung, comienza cuando miramos hacia adentro, cuando dejamos de pedir amor y empezamos a amarnos a nosotros mismos, cuando dejamos de buscar aprobación y empezamos a vivir de acuerdo con nuestra verdad. Hay algo que tal vez nadie te ha dicho todavía. Todavía puedes cambiar completamente la forma en que tus hijos te ven, pero eso no ocurre tratando de ser más servicial, más presente o más amable. Ocurre cuando recuperas la autoridad silenciosa de alguien conocido, que se respeta a sí mismo. Los que por fin aceptan que la vejez no es el final, es el clímax de la individuación, como diría Jung. Este video no es un lamento, es una llamada, para que vuelvas a conectar con todo lo que has olvidado en tu interior, con el poder, con la presencia, con la sabiduría que solo los años pueden aportar. Estas enseñanzas no son consejos prefabricados, son verdades profundas, reveladas por quienes han comprendido que el alma sigue creciendo, incluso cuando el cuerpo se ha ralentizado. Y si decides escuchar con el corazón abierto, puede que descubras que el respeto, el amor y la conexión no se han perdido, solo dormidos. Este vídeo no va en contra de nadie, es a favor de ti, a ti, que callaste durante tanto tiempo. Tú, que diste de ti hasta quedarte vacío. Pero antes de empezar, considera suscribirte al canal para recibir más contenidos como este. Carl Jung solía decir que la vida humana se divide en dos grandes ciclos, la mañana y la tarde. En la primera mitad de la vida buscamos logros, identidad y reconocimiento. Nos impulsan los objetivos, las obligaciones, todo lo que nos ayuda a llegar a ser alguien en el mundo. Es entonces cuando formamos una familia, trabajamos, cuidamos de nosotros mismos y nos entregamos. Pero Jung nos advirtió, los valores que sostienen la juventud no son los mismos que sostienen la vejez. A partir de cierto momento, lo que antes nos daba sentido empieza a perder su brillo. No porque haya perdido su valor, sino porque la vida nos pide ahora otro tipo de respuesta. La segunda mitad de la vida es el tiempo de la interioridad. Un tiempo más tranquilo, más íntimo, más verdadero. Es cuando se nos invita a dejar de vivir para lo que el mundo espera y empezar a vivir para lo que el alma necesita. El problema es que no siempre acompañamos esta transición con conciencia. Muchos padres, por ejemplo, siguen intentando mantener con sus hijos adultos la misma relación que antes. Siguen dando consejos como si sus hijos fueran niños. Siguen esperando obediencia, gratitud o incluso compañía constante, como si el tiempo no hubiera pasado. Pero sí ha pasado, y tenemos que reconocerlo, no con tristeza sino con sabiduría. Jung decía que resistirse a las exigencias de una nueva fase de la vida es como querer encender una vela a mediodía. La luz ya ha cambiado, el paisaje es diferente, y lo que antes funcionaba, ahora puede causar sufrimiento. Muchos padres sufren no porque sus hijos les rechacen,
sino porque ellos mismos siguen atrapados en un papel que ya han cumplido. No se trata de abandonar a los hijos, ni de retirarse emocionalmente. Se trata de aceptar que la relación debe cambiar de forma. La dependencia debe dar paso al respeto mutuo. La autoridad debe dar paso a la escucha. Y el control debe ser sustituido por la confianza. El envejecimiento saludable no solo se produce en el cuerpo, empieza en la mente. Es necesario un cambio de actitud, una profunda aceptación de que la vida continúa, con o sin nuestra aprobación. Y cuando elegimos seguir la corriente sin resistirnos, encontramos algo que quizá nunca habíamos sentido tan claramente: paz. La segunda mitad de la vida no es una repetición de la primera, es un nuevo camino, una oportunidad única de mirarse a uno mismo sin prisas, sin culpas, sin la presión de demostrar nada a nadie. Es durante este tiempo cuando por fin podemos encontrarnos de verdad a nosotros mismos. Pero para ello tenemos que dejar ir las viejas estructuras, los viejos roles, las viejas expectativas. Ya has hecho mucho, has cuidado, has enseñado, has dado todo lo que podías. Ahora es el momento de cuidar de ti mismo, de mirar hacia adentro, descubrir quién eres más allá del papel de padre. Jung no veía la vejez como decadencia, él lo vio como la realización, un tiempo de cosecha, no de pérdida. Pero para cosechar hay que dejar de plantar en la misma tierra de siempre. El alma pide nuevos valores, pide silencio, profundidad y verdad. Y si tienes el valor de escuchar esta llamada, puede que descubras que lo mejor de la vida puede estar empezando ahora. A lo largo de su vida, muchos padres creen que amar es sinónimo de ceder. Ceder tiempo, ceder espacio, ceder voluntades. Lo hacen por amor, sí, pero a menudo siguen haciéndolo incluso cuando ya no es necesario, incluso cuando están agotados, y poco a poco, sin darse cuenta, se borran en nombre de vínculos que deberían construirse con equilibrio. Carl Jung nos advirtió del peligro de la unilateralidad. Cuando una parte de nosotros es ignorada, no desaparece, se convierte en una sombra. La sombra de alguien que siempre ha cedido es el resentimiento. Es el sentimiento de invisibilidad. Es el dolor silencioso de no sentirse reconocido. En un intento de mantener a sus hijos cerca, muchos padres acaban asumiendo una postura de disponibilidad total. Siempre están ahí esperando, listos para ayudar, listos para escuchar, listos para servir. Pero esta presencia sin límites puede tener el efecto contrario. En lugar de acercarlos, los aleja. No por maldad, sino porque el ser humano tiende a valorar lo que tiene contornos, lo que ocupa un lugar, lo que impone una existencia. Cuando las mamás y los papás se inclinan demasiado, pierden su forma ante los ojos de sus hijos. Esto no significa que esté mal ser generoso, ni que debamos vivir encerrados en nosotros mismos. Pero sí significa que el afecto debe ir acompañado de límites. El amor no exige desaparecer. Al contrario, exige presencia real. Y la presencia solo es posible cuando hay respeto por uno mismo. Cuando nunca dices no, cuando callas, cuando te hieren, cuando aceptas todo en nombre de la armonía, puedes estar enseñando a los demás que tus sentimientos no importan, que tu presencia está garantizada, que estarás ahí pase lo que pase, aunque te ignoren, aunque te traten con indiferencia. Pero el respeto no nace de la insistencia. El respeto surge del encuentro entre dos presencias enteras. Y para que eso ocurra, tienes que reclamar tu espacio, tu tiempo, tu voz, no con agresividad, sino con firmeza silenciosa, con la dignidad de quien conoce su propio valor. Jung decía que lo que dejamos de ser nos pasará factura algún día. Cuando pasamos años anulándonos a nosotros mismos, llega un momento en que nuestro cuerpo o nuestra mente nos llaman para que volvamos. Y esa llamada puede venir en forma de tristeza, angustia y vacío. No es debilidad, es una señal de que algo dentro de ti quiere ser recordado. No necesitas exigir reconocimiento, pero sí necesitas recordar quién eres. Cuando te tratas con respeto, con cuidado, con atención, los demás lo notan. Y poco a poco,
algo cambia. La relación se reorganiza. El lugar que antes ocupaban las exigencias empieza a ser ocupado por la presencia. No se trata de castigar a los niños con el silencio, ni de retirarse como forma de castigo. Se trata de volver a ti mismo, de llenar tu vida de sentido, de recuperar tu forma. Cuando vuelves a encontrarte a ti mismo, los demás empiezan a verte de nuevo. La anulación no es una virtud, la rendición ilimitada no es nobleza, y el amor que tanto deseas no nace de la ausencia de uno mismo, sino de la verdad de lo que eres. Enseñar a tus hijos a verte empieza cuando te dejas ver primero por ti. Llega un momento en la vida en que todo se ralentiza. Los niños crecen, los compromisos disminuyen, lo que antes era urgencia se convierte en silencio, y en ese silencio muchas personas se enfrentan por primera vez a un sentimiento inesperado. El vacío no es solo soledad, es algo más profundo. Es la sensación de que algo ha terminado, pero no estás seguro de qué empezará después. Carl Jung vio este momento desde una perspectiva diferente a la habitual. Para él, este vacío no era un signo de fracaso o de falta de valor, era una llamada del alma, una invitación a la segunda gran tarea de la existencia: descubrir quién eres cuando ya no estás ocupado siendo lo que los demás esperan. Durante décadas, la vida se ha organizado en torno a roles: padre, madre, profesional, cuidador, proveedor. Son papeles importantes y a menudo necesarios, pero ninguno de ellos es permanente. Y cuando estos papeles dejan de tener sentido, lo que queda es el encuentro con el yo más íntimo, un yo que a menudo se ha dejado de lado en nombre del deber. Este encuentro puede ser aterrador. Es incómodo mirar hacia adentro y darse cuenta de lo mucho que se ha olvidado de uno mismo. Pero también puede ser liberador, porque es en ese momento cuando se abre la oportunidad de vivir ya no por obligación, sino por elección. Jung llamó a este proceso individuación. El camino de Moritz, vuelta a la propia esencia, es cuando dejamos de identificarnos solo con roles externos y empezamos a reconocer quiénes somos por dentro. No como una función, sino como una presencia, no como imagen, sino como verdad. El vacío, en este sentido, no es ausencia, es espacio. Un espacio nuevo, aún no ocupado, que exige cuidado y atención. Y lo que hacemos con este espacio define el resto de nuestra vida. Algunas personas intentan llenarlo con actividades, distracciones y compromisos artificiales, pero esto solo pospone lo inevitable. Otros se sumergen en los recuerdos, intentando revivir lo que ya ha pasado. Esto también genera sufrimiento. La invitación del vacío es diferente. Es a crear sentido, crear nuevos vínculos, a crear una vida que ya no dependa de ser útil a los demás, sino de ser fiel a uno mismo. Aquí es donde muchos padres se pierden. Acostumbrados a cuidar, guiar y dar, sienten que ya no tienen un papel, y confunden esta pérdida de papel con una pérdida de valor. Pero hay una gran diferencia entre dejar de ser necesario y dejar de ser importante. Puede que los niños ya no necesiten consejos, ayuda práctica o apoyo constante, pero aún pueden inspirarse en el ejemplo de quienes supieron envejecer con dignidad, de quienes supieron convertir el silencio en sabiduría. Hay belleza en el tiempo que se abre después de los hijos. Es un tiempo más tranquilo, más profundo y también más sincero, porque ahora ya no se trata de hacer, sino de estar. Estar presente sin exigir nada, aceptar sin anular, escuchar sin esperar aplausos. Esta fase de la vida es una oportunidad única. Vivir plenamente, sin prisas, sin juicios, sin miedo a la decepción. Es cuando puedes mirar atrás con gratitud y al mismo tiempo mirar adelante con serenidad. Porque aunque el tiempo sea más corto, el sentido puede ser mayor. Un alma madura no quiere ruido, quiere verdad. Y la verdad solo puede encontrarse en el silencio que ofrece el vacío. Un silencio que asusta al principio, pero que poco a poco revela la belleza de una vida que por fin ha vuelto a sí misma. Si sientes que has perdido algo, que algo se ha roto, debes saber esto.
Tal vez no sea una pérdida, sino un pasaje. No es el final de todo, es el fin de una vieja forma de vivir y el comienzo de una nueva presencia, una presencia más ligera, más honesta, más tuya. Jung dijo que el alma habla suavemente y que en la segunda mitad de la vida por fin podemos escucharla. Esta es la llamada del vacío, no a rendirse, sino a empezar de nuevo, sin prisas, sin máscaras, sin necesidad de agradar, solo para vivir, y vivir ahora, con sentido. A lo largo de nuestra vida, a menudo buscamos en los demás lo que creemos que nos falta. Cuando somos jóvenes, proyectamos en nuestros padres la protección que necesitamos. Luego en las parejas, seguridad. Más tarde en nuestros hijos, continuidad. En cada etapa, depositamos nuestras expectativas en alguien, y a menudo creemos que así es como debe funcionar el amor. Uno necesita al otro para estar completo. Pero, según Carl Jung, esta creencia es la raíz de mucho sufrimiento. Jung veía la vida como un proceso de integración. Para él, la verdadera madurez llega cuando dejamos de proyectar en los demás lo que nos falta, cuando dejamos de esperar que otro nos complete. Esto no significa rechazar los vínculos o vivir aislados, significa darnos cuenta de que nadie, absolutamente nadie, puede ser responsable de sostener nuestro sentido de la existencia. A medida que envejecemos, esta verdad se hace aún más evidente. Cuando los hijos crecen y se separan, muchos padres sienten un vacío, no solo por su ausencia física, sino porque parte de su identidad estaba anclada en su presencia. Sin ellos, es como si algo se hubiera perdido. Las rutinas cambian, los papeles cambian, y con ello vienen los sentimientos de inutilidad, abandono y soledad. Pero estos sentimientos, por dolorosos que sean, son también la señal de una invitación a mirar con honestidad lo que seguimos esperando de los demás, especialmente de nuestros hijos. Esperamos contactos frecuentes, esperamos reconocimiento. Esperamos que vengan a visitarnos, que nos pregunten cómo estamos, que nos incluyan. A menudo esperamos que llenen el tiempo que ahora nos sobra. Sin embargo, Jung nos invita a hacernos una pregunta más profunda. ¿Y si tu paz no dependiera de nada de esto? ¿Y si tu plenitud no tuviera que venir de fuera? La dependencia emocional, por sutil que sea, limita la libertad de los hijos y enferma el alma de los padres. Esto no significa que el vínculo tenga que terminar. Al contrario, los verdaderos vínculos se fortalecen cuando dejan de ser una exigencia y se convierten en una elección. Cuando el amor no está condicionado a una presencia constante o a una respuesta inmediata, sino que fluye con naturalidad. Ser completo no es ser autosuficiente en el frío sentido de la palabra. Es estarlo, suficientemente completo como para no necesitar demostrar nada. No exigir, no vivir a la expectativa. Es ser capaz de decirte a ti mismo, soy suficiente, incluso cuando estoy solo. Eso es libertad, eso es madurez emocional. Por supuesto que todos anhelamos compañía. Es natural querer estar cerca de los que quieres, pero hay una diferencia esencial entre querer y necesitar. Cuando queremos, ofrecemos. Cuando necesitamos, exigimos. Y lo que se exige pierde su ligereza, su gracia. La presencia de la otra persona se convierte en un deber, no en un don. A los padres que envejecen, Jung les sugeriría, dejen de buscar fuera lo que solo pueden encontrar dentro. Mira las partes de ti mismo que han sido olvidadas, los intereses abandonados, los deseos silenciados, los talentos guardados. Redescubre lo que te hacía bien antes de tener hijos. O descubre lo que puedes hacer bien ahora, sin depender de nadie. Hay una profunda belleza en quienes envejecen con autonomía emocional, en quienes están en paz consigo mismos. Esas personas no exigen, sino que inspiran, no imponen, acogen. Y precisamente por eso se les recuerda con amor, se les visita con deseo, se les escucha con atención, porque no exigen espacio, ocupan el suyo propio. Jung creía que el mayor trabajo del alma era reconciliarse consigo misma, y que esto solo ocurría cuando dejábamos de buscar en el mundo lo que el mundo nunca podría ofrecernos, ni los hijos,
Ni los amigos ni los compañeros pueden cumplir lo que solo la autoconciencia es capaz de sostener. Así que si sientes que los demás se han alejado, pregúntate, ¿qué sigo esperando de ellos? Y luego intenta suavemente desprenderte de esa expectativa, no renunciando, sino por amor, porque cuando dejamos de exigir, dejamos espacio para un encuentro real. El otro nunca nos completa, pero puede caminar a nuestro lado, y eso, al final, es todo lo que necesitamos. A lo largo de la vida nos educan para mostrar solo nuestras mejores partes. Aprendemos a ser fuertes, pacientes y serviciales, a sonreír aunque estemos cansados, a mantener la calma aunque estemos enfadados, a tener buen aspecto, aunque por dentro todo esté en ruinas. Pero Carl Jung nos enseñó que lo que intentamos ocultar no desaparece. Se queda ahí, en la sombra, esperando un momento para revelarse. Para Jung, la sombra representa todos aquellos aspectos de nosotros mismos que negamos, reprimimos o ignoramos. Nuestros miedos, resentimientos, inseguridades, ira, tristeza, celos, vergüenza. No porque sean necesariamente malos, sino porque no hemos aprendido a aceptarlos como parte de lo que somos. Y cuanto más intentamos mantener estas emociones fuera de nuestra vista, más se manifiestan de formas que no podemos controlar. Más es la madurez. Esto se intensifica. Después de tantos años siendo el pilar de la familia, el ejemplo, el modelo a seguir, a muchos padres les cuesta reconocer que también se sienten enfadados con sus hijos, que a veces están decepcionados, que se sienten agraviados, que guardan rencores. Pero negar estos sentimientos es el camino más rápido hacia el sufrimiento silencioso. Jung decía que lo que resistes, persiste. En otras palabras, todo lo que intentas ocultar en ti vuelve con más fuerza. Por eso envejecer con sabiduría pasa necesariamente por un proceso de integración. Aceptar que en nosotros coexisten luces y sombras, fuerza y fragilidad, generosidad y frustración. Y que todo esto es humano. No es fácil admitir que tenemos sentimientos que nos parecen inadecuados, pero es necesario, porque solo nombrando el dolor podemos liberarlo. Solo diciendo, sí, estoy herido, podemos tratarnos con compasión. Solo reconociendo que sentimos envidia, o rabia o resentimiento, estas emociones dejan de controlarnos. Muchos padres viven con un nudo en la garganta, intentando mantener la compostura. Pero hay un límite, y cuando la ira acumulada explota, a menudo lo hace de forma destructiva, con gritos, acusaciones, retractaciones definitivas. No porque la persona sea mala, sino porque ha ignorado durante demasiado tiempo lo que necesitaba ser aceptado. La sombra no necesita ser combatida. Hay que escucharla. Lleva partes de nosotros que han sido rechazadas y que, cuando se reconocen, nos hacen más completos. La persona que es capaz de decir, me sentí despreciada por mi hijo y eso me dolió, está mucho más cerca de la curación que la persona que se limita a decir, no pasa nada, mientras le corroe por dentro. Aceptar la sombra no significa justificar actitudes o permanecer en el dolor. Significa mirarse a uno mismo con honestidad, reconocer que somos complejos y que no hay ninguna virtud en pretender ser perfecto. Todo lo contrario, hay libertad en ser real. Y esto es especialmente cierto en las relaciones familiares, cuando un padre tiene el valor de decir, yo también cometo errores, o me siento mal por esto, se abre un espacio para una relación más auténtica. Los niños también llevan sombras, y cuando los padres muestran su vulnerabilidad con dignidad, permiten a sus hijos hacer lo mismo. Jung creía que la curación venía de la totalidad, no de la perfección. El alma no quiere pureza absoluta, quiere coherencia. Y coherencia significa vivir en paz con todas las partes de nosotros mismos, incluidas las que aún estamos aprendiendo a amar. En la vejez, la sombra adopta nuevas formas. Puede manifestarse como tristeza recurrente, como sentimiento de inutilidad, como ira contenida. Puede manifestarse como una comparación constante con los demás, como una crítica amarga o como un silencio lleno de peso. No hay que negar nada de esto.
todo puede comprenderse. Y comprender no es lo mismo que identificarse. No se trata de convertirse en rehén del dolor, se trata de darle un lugar seguro donde existir. Porque cuando escuchas a tu propia sombra, ya no necesita gritar. Aceptar las emociones más difíciles es uno de los mayores actos de valentía de la vida madura. Y también es uno de los caminos más profundos hacia la paz interior. Cuando ya no tenemos miedo de lo que sentimos, nos volvemos libres. Y esta libertad es el mayor regalo que podemos hacernos a nosotros mismos y también a los que nos rodean. Mucha gente piensa que el sentido de la vida reside en los grandes logros, en las conquistas visibles, en los momentos que marcan la diferencia. Pero Carl Jung nos enseñó algo diferente. Para él, el alma no encuentra descanso en los grandes logros, sino en la armonía interior, y esta armonía nace del contacto con lo que es sencillo, cotidiano y esencial. A medida que envejecemos, los grandes movimientos de la vida disminuyen. Viajar se hace más raro, el cuerpo requiere más descansos, las exigencias externas se reducen. Y es en ese momento cuando muchas personas se preguntan, ¿qué me sigue? ¿Dando placer? Esta pregunta, aunque parezca nimia, tiene una inmensa profundidad. Nos obliga a redescubrir nuestra conexión con el instante, y ahí es donde reside su significado. Jung comprendió que el inconsciente se comunica con nosotros todo el tiempo, pero no a través de grandes revelaciones. Se manifiesta en símbolos, gestos sencillos, sueños y encuentros aparentemente banales. El alma no grita, susurra, y para escucharla hay que ir más despacio. Por eso, uno de los mayores ejercicios de salud emocional en la madurez es crear pequeños rituales de placer y significado. Puede ser tomar un café en un lugar tranquilo, salir a pasear y observar el cielo, escuchar música que despierte un buen recuerdo, cuidar una planta, escribir una página en un cuaderno. No importa lo grande o pequeña que sea la acción, sino lo consciente que sea. Estos pequeños gestos nos reconectan con la vida, nos devuelven la sensación de presencia, recuerdan al cuerpo y a la mente que estamos vivos, que no solo existimos, sino que sentimos. Y esto es algo que ninguna tecnología, ningún niño, ningún acontecimiento externo puede ofrecer en nuestro lugar. Muchos padres llegan a la vejez esperando que sus hijos llenen los vacíos de su rutina. Quieren más llamadas, más visitas, más atención, pero cuando esta expectativa no se cumple, crece la frustración y aparece el sentimiento de abandono. Jung nos advirtió del peligro de la proyección. Cuando depositamos la responsabilidad de nuestro bienestar en los demás, nos convertimos en prisioneros de su ausencia. La salida está precisamente en volverse hacia adentro, hacia lo que nos rodea. ¿Qué está a tu alcance? ¿Qué puedes hacer hoy con las manos que tienes, con el tiempo que tienes, con el cuerpo que tienes? Quizá ya no puedas correr como antes, pero aún puedes caminar despacio, sintiendo el suelo. Tal vez tus ojos no ven con tanta claridad, pero aún puedes contemplar la luz del atardecer. Quizá la casa esté más silenciosa, pero ese silencio puede ser el marco de una paz que nunca tuviste tiempo de cultivar. Muchas personas creen que volver a encontrar la alegría requiere grandes cambios. Jung nos muestra que, de hecho, la transformación más profunda comienza con lo más cercano. Lo simple hecho con conciencia se convierte en sagrado, y es en lo sagrado donde descansa el alma. No se trata de idealizar la soledad ni de negar los dolores reales del envejecimiento. Es simplemente reconocer que hay poder en lo ordinario, que la vida sigue existiendo incluso en los detalles más pequeños, y que hay dignidad en elegir cómo vivir cada día, aunque no sea igual que antes. Al prestar atención a las pequeñas cosas, dejamos de esperar que algo grande nos salve. Dejamos de contar los días que nos quedan y empezamos a valorar los que tenemos. Se trata de un movimiento interno, silencioso pero poderoso. No requiere juventud, salud perfecta ni reconocimiento. Solo requiere presencia. Y cuando aprendes a estar presente en lo que vives, el tiempo deja de ser un enemigo, se convierte en un aliado. Cada mañana es un nuevo comienzo, cada simple gesto, una elección, cada respiración, una oportunidad para dar gracias por seguir aquí.
Jung decía que lo que da sentido a la vida también la salva de la desesperación, y a veces ese sentido está simplemente en preparar una taza de té con calma, organizar un rincón de la casa, sentarse sin prisas al sol, escucharse a uno mismo. El alma no pide grandes respuestas, pide presencia, y la madurez nos ofrece el regalo más raro, tiempo. Tiempo para darse cuenta del valor de lo que antes era invisible. Tiempo para vivir plenamente, incluso en las pequeñas cosas. Hay una profunda diferencia entre ser amado y ser respetado. El amor puede nacer de la gratitud, la convivencia y la memoria. El respeto, en cambio, nace de la presencia, de alguien que es íntegro, incluso en el silencio, de quien no exige admiración, sino que inspira con naturalidad, de quien ocupa su propio espacio sin tener que competir. Carl Jung entendía el respeto como el resultado de una vida alineada consigo misma. Con el paso de los años, muchas mamás y papás se encuentran en una situación delicada. Quieren profundamente a sus hijos, pero sienten que ya no se les escucha, que sus palabras ya no tienen peso, que su presencia ha perdido fuerza. En este punto, es habitual intentar recuperar la autoridad recordando el pasado, exigiendo reconocimiento, reclamando consideración. Pero, paradójicamente, cuanto más se exige respeto, menos llega. Jung decía que lo que queremos imponer por la fuerza suele escapársenos. El verdadero respeto no viene de gritar, exigir o recordar todo lo que se ha hecho. Viene de la coherencia, de la armonía entre lo que se siente y lo que se vive. Y eso empieza dentro, no fuera. El problema es que, con el tiempo, muchas personas pierden de vista quiénes son. Pasan tanto tiempo siendo el padre de alguien, el cónyuge de alguien, el empleado de alguien, que olvidan su propia identidad. Y cuando estos papeles se disuelven, cuando los hijos se van de casa, cuando se acaba el trabajo, cuando la pareja cae enferma o se marcha, queda una pregunta incómoda. ¿Quién soy ahora? Jung nos invita a aceptar esta pregunta como necesaria, no como un signo de debilidad, sino como un punto de partida, porque el verdadero respeto comienza cuando vuelves a verte a ti mismo, cuando reclamas tus opciones, cuando decides que la vida aún puede vivirse con integridad, aunque los demás no miren. Esto no significa volverse rígido o adoptar una postura fría o distante. Significa redescubrir tu centro. Y cuando ese centro es firme, no necesitas afirmarte todo el tiempo. Simplemente eres. Y los que te rodean lo sienten, tus hijos lo sienten, la gente lo siente, y el respeto surge de forma casi natural. No se trata de conquistar a los demás, sino de habitar en ti mismo por completo. Cuando una persona se vuelve completa, impone una presencia, no a través de la fuerza, sino a través de la solidez. No a través del miedo, sino de la claridad. Se puede decir no con dulzura. Se pueden poner límites con serenidad. Puedes retirarte de situaciones hirientes sin crear conflictos, simplemente mostrando que tu paz interior no está en venta. Muchos padres creen que siempre tienen que estar disponibles para demostrar su amor. Pero hay una diferencia entre amar y ponerse en último lugar, entre ayudar y cancelar, entre estar presente y aceptarlo todo. Los niños no respetan a los que aceptan cualquier cosa. Respetan a los que, incluso con afecto, saben tomar partido. Jung no hablaba de perfección, hablaba de totalidad. Ser íntegro es reconocer tu luz y tu sombra, tu fuerza y tu fragilidad, tu historia y tus límites. Y cuando esto ocurre, emerge una autoridad silenciosa. Una fuerza que no necesita demostrar nada, simplemente existe. Es esta presencia la que transforma las relaciones. Cuando un padre redescubre su integridad, la dinámica con sus hijos cambia. Las conversaciones se vuelven más profundas. Las relaciones sociales se vuelven más libres. Porque los hijos también se liberan de la obligación de llenar un vacío que no les pertenece. No tienen que gritar para que se les escuche, ni tienes que imponerte para que te recuerden, pero sí tienes que estar en paz con lo que eres.
Y eso solo ocurre cuando dejas de intentar complacerte o justificarte, cuando empiezas a vivir por ti mismo, con responsabilidad, con afecto, con integridad. El respeto no se pide, se cultiva. Y ese es el primer paso, recordarte a ti mismo, volver a casa. No a la casa de ladrillo, sino a la casa interior. Aquella donde viven tus valores, tus límites, tu dignidad. Y una vez dentro, el mundo que te rodea empieza a cambiar. El respeto empieza en el espejo, y quien aprende a verse con claridad, enseña a los demás a mirar con otros ojos. Ahora que has recorrido estas enseñanzas inspiradas en Jung, puede que te hayas dado cuenta de algo que antes estaba latente. Tal vez hayas recordado cuántas veces esperaste un gesto, una palabra, un reconocimiento que nunca llegó. Cuántas veces diste de ti sin medida, creyendo que amar bastaba para ser respetado. Pero poco a poco te diste cuenta de que el amor por sí solo no garantiza la consideración. También hace falta presencia, también hace falta postura. Jung dijo, la vida realmente comienza a los 40. Antes de eso, es solo investigación. Y si hoy tienes 60, 70 o más años, debes saber esto. La investigación ha terminado. Ahora empieza el tiempo de vivir de verdad, con la serenidad de quien ya no necesita dar explicaciones, con la paz de quienes ya no se doblegan para agradar, ni a sus hijos, ni a la sociedad, ni al pasado. Puedes dejar de insistir, puedes con silenciosa firmeza decirte a ti mismo, ahora me elijo a mí mismo. Puedes poner límites, puedes elegir el silencio, no como sumisión, sino como madurez. Puedes vivir con más ligereza, con más calma, con más dignidad. Y cuando eso ocurre, algo se reorganiza. Las relaciones se ajustan. La mirada de los demás cambia. Porque el respeto no se impone. Nace cuando te reconstruyes desde dentro. Jung nos recuerda, quien mira hacia afuera sueña. Los que miran hacia adentro despiertan. Que estas palabras te acompañen y que cuando termines este vídeo respires hondo y digas, ahora vuelvo a ser yo. Si esta reflexión ha tenido sentido para ti, disfruta del vídeo, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más historias y reflexiones como esta. Así, no te perderás ningún contenido nuevo. Que estés bien y hasta la próxima.